Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Queremos nuevamente saludar a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes países. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de la radio y a través de la internet también. Pueden escribirnos. ¿Cuál es nuestra dirección, Sugel? entendiendolt@gmail.com, o pueden también usar el Twitter, que es @entendiendolt. Qué bueno. Estamos viendo el cristiano y el trabajo, y en el programa anterior, Sugel, vimos muchas cosas interesantes. El trabajo lo vemos desde la perspectiva de la vocación, a lo que se dedica una persona, lo que da, con lo que gana su sustento. Puede ser una ama de casa que está trabajando en el hogar, puede ser un carpintero, puede ser un ingeniero, puede ser un médico. Cuando hablamos de trabajo en este sentido, así es que lo estamos haciendo, y vimos que el trabajo en sí no es un castigo de Dios. ¿Te acuerdas que veíamos la canción El Negrito del Batey? La teología del Negrito del Batey. Que el trabajo para mí es un enemigo, dice esa canción, que Dios lo hizo como castigo, pero vimos el programa anterior que Dios nos creó para que nosotros trabajásemos, que puso a Adán y a Eva en el huerto para que lo labraran y lo guardasen, y fruto de la caída del hombre, por haber desobedecido a Dios, Dios trajo una maldición. Con el sudor de tu frente vas a ganar tu sustento. Pero también vimos que todo trabajo legítimo es digno, y vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, cómo trabajó como carpintero, cómo lavó los pies de los discípulos, cómo en una que llegan los discípulos donde él tenía un pez en las brasas, sí. Él lo había pescado, lo tenía ahí. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo, que habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, siendo un hombre conocedor de la ley, él también tenía un oficio que era hacer casas de campaña, y él trabajaba en diferentes lugares donde estuvo 6 días a la semana haciendo casas de campañas, y el día de reposo iba a la sinagoga para predicar la palabra de Dios. O sea, que él no era simplemente un predicador, él hacía muchas otras cosas, y específicamente, como tú decías ahora, él hacía casas de campaña para vivir, y muchas veces las iglesias no le enviaban el sostén necesario, y Pablo se sostuvo con sus manos muchas veces, con la propia obra de sus manos. Y es interesante, como decíamos, Sugel, el ver que todo tipo de trabajo conforme a las Escrituras es un trabajo digno, del cual no debemos avergonzarnos. Estuvimos viendo también la motivación para la cual trabajábamos. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que Dios sea magnificado en nuestras vidas, su testimonio a través de nosotros. Y veíamos lo que dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si las cosas más sencillas de esta vida, podemos decirlo así, como comer o beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios, más debe ser nuestro trabajo. Y eso abre una puerta sumamente interesante, Sugel. Si alguien está trabajando como ingeniero o como capataz en una obra, como albañil, como plomero, él está haciendo eso como un trabajo para Dios, para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, hay personas que dicen, bueno, el trabajo que es santo es aquel que yo hago en la iglesia. El trabajo santo es el trabajo de los pastores, es el trabajo de los diáconos, es el trabajo de los misioneros, pero el trabajo mío es un trabajo secular. ¿Qué le diríamos a esas personas, Sugel? Bueno, que ciertamente hay trabajos que son seculares, en el sentido de que son de las cosas que tienen que ver con esta vida. El punto es que comer y beber también es secular, y Pablo dice que eso debemos hacerlo para la gloria de Dios. Cuando Pablo escribe a los siervos en Colosenses, ellos hacían mucho trabajo que eran seculares, y Pablo les dice, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Y de hecho, ese pasaje todavía es más impresionante cuando Pablo dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Pablo no le escribió eso a pastores. Cuando Pablo dice a Cristo el Señor servís, Está hablando a los hermanos. y a los siervos de manera particular, a los esclavos. O sea que él está diciendo, mira, tú que trabajas limpiando pisos, a Cristo el Señor tú sirves haciendo eso. Como cocinero, limpiando pisos, recogiendo basura, cuidando niños, el ama de casa en la casa, haciendo todas las funciones que debe hacer. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, Sujel, aquí hay un punto, y es que para yo trabajar para la gloria de Dios, yo debo conocer a Dios. Claro, obviamente. Una persona que no ha ido a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados y confesándolo como el Señor y Salvador de su vida, no puede vivir para la gloria de Dios. Él va a hacer mucho bien con su trabajo, pero no el mayor bien. Porque hay muchas personas que se dedican a hacer obras de bien, de caridad, a través de fundaciones, a llevar a llevar medicinas y muchas cosas más. No, y aún lo cual es bueno. Aún el trabajador que hace bien su trabajo, porque si tú tienes un ebanista inconverso que te hizo bien la puerta que tú le pediste, él te benefició con esa puerta porque la hizo bien y te la cobró al precio correcto. Pero hay un aspecto, la motivación es la gloria de Dios. Ese ebanista puede hacer ese trabajo así para que digan, wow, qué bien tú trabajas, y que exalten su figura. ¿Qué quiere un cristiano? Que Dios sea exaltado a través del trabajo que nosotros hacemos. Por eso es que te digo, es un bien que el trabajador inconverso te haga las cosas bien hechas, pero no es el mayor bien. Es un bien porque te benefició con el trabajo que él te hizo y te cobró el precio justo, pero el mayor bien siempre es la gloria de Dios. Que vean vuestras buenas obras, Mateo 5:16, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la gran motivación. Tú sabes que ocurre mucho en nuestros países, en Latinoamérica, de que hay muchos obreros cristianos, muchos hermanos que sienten que porque están trabajando secularmente, como carpinteros, albañiles, están perdiendo su tiempo porque deben estar a tiempo completo en el ministerio. ¿Qué consejo podemos darle a ese tipo de personas? Yo le decía una vez a una persona que me decía, wow, es que yo me veo como desperdiciando mi vida porque yo soy ingeniero civil, exacto, yo soy médico en el hospital viendo personas y así. Haciendo casas o lo que sea. Yo le decía, tú tienes una mente platónica. ¿Sabes qué Platón decía? Que el hombre, extrañamente, Platón fue de los pocos filósofos de la antigüedad que creía en el alma. Platón decía, el hombre tiene alma y cuerpo. El alma es superior, el cuerpo es inferior. Por lo tanto, todo lo que tú haces con tu cuerpo es inferior. Lo que tú haces con el alma es superior. Es un plano más elevado. Es un plano más elevado. Lo lamentable, Eduardo, es la cantidad de cristianos evangélicos que tienen esa mentalidad platónica. ¿Por qué en la Edad Media algunas personas se hicieron monjes y se iban a los monasterios y dejaban la vida secular y se dedicaban a la meditación, se dedicaban a la contemplación? Porque esa dicotomía entre lo secular y lo sagrado no les permitía ver, y la frase que voy a usar ahora es extraña, no le permitía ver lo sagrado de lo secular. Hay algo sagrado en lo secular. Y es que eso secular que tú haces glorifica a Dios si tú lo haces con esa motivación. Entonces, esos monjes que se fueron y se apartaron y dejaron la vida normal de un hombre que no se casaban, no tenían una familia, ellos no sabían lo que era criar hijos, lo que era lidiar con una mujer, ellos no sabían nada de eso, ellos se apartaron de la sociedad. Los evangélicos no tenemos monasterios, los evangélicos no tenemos monjes evangélicos, pero muchas veces tenemos mentalidad monástica y pensamos que el hombre verdaderamente fiel es el que está tiempo completo, el que renuncia a su profesión y se dedica a tiempo completo, algo que tenga que ver directamente con el trabajo de la iglesia. O sea, ser pastor, misionero, maestro de escuela dominical. No. Si tú eres abogado, sé abogado para la gloria de Dios. Si tú eres ingeniero, sé ingeniero para la gloria de Dios. Mira lo secular de tu vida como algo sagrado. Es así, Sujel. Y es interesante notar que en una iglesia grande, con mucha asistencia, pueden haber 1,000 personas. Y una iglesia como la nuestra, que hay una gran asistencia, hay 8 pastores, y de los 8 pastores quizá hay 3 que están a tiempo completo o 4 ahora, pero la mayoría de las personas que vienen a la iglesia no están a tiempo completo en el ministerio. ¿Y qué significa eso, Sujel? Que en sus lugares de trabajo, cuando ellos salen de lunes a sábado a trabajar, ellos deben vivir allí para la gloria de Dios. Si Dios lo quisiera de otra manera, entonces todo el mundo estaría en el ministerio. Claro. Es que ese es el punto.
tú eres cristiano a tiempo completo. Eso es así. Y por lo tanto, tú tienes que vivir para Dios a tiempo completo. Es como decíamos en el programa anterior, si tú destierras a Dios o tú no ves la conexión entre Dios y tu trabajo, tú te pasas 8 horas por lo menos al día que Dios no tiene nada que ver con esa parte de tu vida. Entonces, ¿cuántas horas le dedica el cristiano a la semana al trabajo? ¿Y cuántas horas él está desconectado de Dios en ese tiempo del trabajo? O sea, él se levantó por la mañana, hizo un devocional, leyó la Biblia, oró. Ahí él estuvo conectado con Dios, pero desde que él tomó su carro o el carro público o que o la el ama de autobús, casa empieza a preparar el desayuno, la lonchera de los muchachos, eso se olvidó. Ya eso es secular, eso no tiene nada que ver con mi cristianismo, y es por eso que tú ves que hay tantos cristianos mediocres en las cosas que hacen, porque no conectan los puntos. Viven con el sueño de estar en el ministerio a tiempo completo. Sujeli, aquellos que muchas veces llegan al ministerio a tiempo completo repiten esos patrones de ociosidad, de un trabajo que no es excelente para el Señor. Bueno, lamentablemente yo creo que hay pastores que pueden ser muy vagos y que pueden perder mucho tiempo. Alguien decía una vez, en esos países que se vive de la cacería, dice que el lugar más seguro donde puede estar el animal es en la oficina del pastor, porque como él nunca está ahí, ahí él se puede esconder, nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el pastor no está estudiando. Exacto, el pastor tiene un trabajo. No está aconsejando, sí. Exacto, él tiene un trabajo y es un trabajo, Eduardo, como cualquier otro. O sea, tú tienes que hacer mensajes, tú tienes que aconsejar a hermanos, tú tienes que guiar una iglesia, tú tienes que muchísimas cosas. El pastor trabaja ahora. Es importante que el hermano que sale por la mañana a las 8 de la mañana a su oficina entienda que él y el pastor sale para la iglesia, la oficina que tiene en la iglesia, él sale para la oficina que tiene en su compañía. Los dos están viviendo para la gloria de Dios. Él no puede pensar, bueno, el pastor, claro que él está haciendo su trabajo para la gloria de Dios. No, los dos somos cristianos a tiempo completo. Suel, es bueno destacar que si una persona tiene un llamado al ministerio y está trabajando secularmente, pero tiene la carga de ese llamado, con esto no estamos diciendo que tiene que quedarse trabajando secularmente. Claro. Esa persona debe ir al grupo de líderes de su iglesia, expresar su deseo de servir en el ministerio, el ser evaluado a la luz de los principios que debe tener un pastor en 1 Timoteo 3 y Tito 1 y pasar por ese proceso, porque muchas personas tienen ese deseo legítimo de servir al Señor y son llamados por Dios para la obra del ministerio, y con esto no queremos demotivar a esas personas. Lo que queremos decir y hemos dicho en este programa es que nuestro trabajo, nuestra motivación en todas las áreas debe ser trabajar para la gloria de Dios, pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos acaban de sintonizar a través de la radio, a través del internet, en su programa Entendiendo los Tiempos. Estamos viendo el cristiano y el trabajo. Y en el segmento anterior hablábamos acerca de la motivación que tenemos para trabajar, que debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. No importa el trabajo que tú tengas, no importa tu profesión, no importa el oficio que tú desempeñes. Tanto el ama de casa como el presidente de la República, aquel que recoge basura, como que cava zanjas en una construcción, como un ingeniero de la NASA, todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Veíamos que hay muchos creyentes que viven descontentos porque ellos quieren estar en el ministerio trabajando, Sujel, pero no están en la iglesia, no están como obreros cristianos, no están como pastores, no pueden estar trabajando en el ministerio. Y veíamos que esas personas, qué bueno que tienen esas aspiraciones, pero deben esperar el tiempo de Dios también y la evaluación del liderato de su iglesia para testificar, si podemos decir así, que esa persona está capacitada para el ministerio. Tú me añadías en el tiempo de la pausa algo más. No, que una persona puede ser bivocacional. O sea, un pastor puede estar en una iglesia que no tenga suficiente
recursos para poder sostenerlo a tiempo completo, o se fue al campo misionero y por alguna razón no tiene todo el sostén necesario, y muy probablemente este hombre de Dios, que ya es pastor, ya fue evaluado y todo eso, va a tener que trabajar secularmente para poder sostener su ministerio. Guillermo Carey decía, yo no soy zapatero, yo hago zapatos para mantener al siervo de Dios, y el siervo de Dios era él. En Hechos capítulo 18, hablando del ministerio de Pablo en Corinto, hay un detalle interesante en este pasaje. Dice que cuando Pablo sale de Atenas y va a Corinto, se encuentra allí con Priscila y Aquila, se asocian, y eso ya lo mencionamos en el negocio de hacer tiendas, ¿verdad? Exacto, dice que eran del mismo oficio, y se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero más adelante, 2 versículos después, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Si nosotros conectamos este pasaje de Hechos con la carta de Pablo a los Filipenses, uno se va a dar cuenta que lo que probablemente ocurrió es que durante el tiempo que Pablo estaba allá le llegó una ofrenda de los filipenses. Y él dejó de hacer la tienda. Y ya en el momento que tenía el sostén, él pudo dedicarse por entero a la predicación de la palabra. Entonces hay lugar para que un hombre de Dios, un pastor, esté a tiempo completo si la iglesia lo puede sostener. Amén, qué bueno, eso es lo ideal. Pero puede ser que haya un momento en que ese pastor no tenga todo el sostén, y a Pablo, al apóstol Pablo le ocurrió, un apóstol de Jesucristo. Y hay una realidad en América Latina, Sujel, y nosotros lo hemos visto en los años en el ministerio, que muchas iglesias tienen recursos muy escasos, muy limitados, y no pueden sostener al pastor, aunque quisieran hacerlo a tiempo completo, y él debe también trabajar en ese sentido secularmente para poder también complementar sus ingresos. Aunque es importante aclarar que el obrero es digno de su salario. O sea, hay una mentalidad también que debemos corregir, y aún en iglesias que a veces tienen los recursos. Págale poco para que se mantenga humilde. Exactamente. O sea, Pablo dice en 1 Corintios 9, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Algunos cristianos evangélicos parecen leer ese texto diciendo, el que predique el evangelio, que se muera de eso. Pero no es que se muere, que viva del evangelio. No, y lo importante es que el pastor pueda estar tranquilo, estudiando, aconsejando, haciendo la obra del ministerio, y no preocupado porque tiene un hijo enfermo y no tiene el dinero de la medicina, o no tiene un seguro para llevarlo al médico, o en su casa sus hijos salieron para el colegio y no desayunaron y no hay nada para comer. Un pastor debe ganar lo que gana la media de la iglesia en la que él sirve. Si tú ves esa media, él no debe estar ni por encima de la media ni por debajo de la media, debe estar en la media. Si ese patrón se toma, quizás podemos después más adelante grabar un programa acerca de ese tema, pero volviendo al punto, el pastor tiene un trabajo, y si él puede ganarse su salario como pastor, bien, porque el obrero es digno de su salario. El trabajo que él hace como pastor es digno de ganar su salario, y lo dice en 1 Timoteo capítulo 5. Los pastores los que gobiernan bien sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero cuando el pastor no tiene los recursos para poder mantenerse en el ministerio, porque la iglesia no le puede pagar, o por la razón que sea, bien, entonces tiene que trabajar secularmente. Lo importante es que debemos trabajar para la gloria de Dios, es lo primero, y debemos trabajar para el sustento de nuestras necesidades materiales. Tú puedes estar seguro, cuando Pablo hacía tiendas, lo hacía para la gloria de Dios, y cuando Pablo iba a predicar la palabra, iba a predicarla para la gloria de Dios. Segurito que esa era su motivación. Oye lo que Pablo dice a los tesalonicenses: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajar para suplir nuestras necesidades. Y él dice, yo les di ese ejemplo. De trabajo. Y Pablo dice en ese pasaje ahí, trabajando de noche y de día. Era un trabajo de día y de fuerte, noche, sí, que un trabajo arduo que realizó. ¿Y qué dice él a aquellos que no trabajan, sujeto? Que no coman. Que no coman. El que ande desordenadamente, que no coma. Sí, tú sabes que en Tesalónica habían hermanos que estaban esperando la segunda venida del Señor. Mira qué espiritual. O sea, ¿para qué yo voy a malgastar mi tiempo limpiando pisos o construyendo carreteras, o cavando zanjas, o haciendo puertas de madera, cuando todo eso se va a quemar cuando Cristo vuelva? Entonces yo prefiero dejar de trabajar
y dedicarme por entero a predicar el evangelio y que la iglesia me mantenga. Pablo dice, bueno, si así es como tú quieres vivir, claro, no estamos hablando de un pastor llamado al ministerio, estamos hablando de un hermano. Exacto. Que dice, yo no quiero trabajar. De motu propio, él decidió que él no va a trabajar. Yo voy a ir de puerta en puerta predicando el evangelio a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, y la iglesia que me mantenga. Pablo dice, no, si así es que tú quieres vivir, entonces que no comas tampoco. El que no trabaje, que no coma. Es un andar desordenado. Hay muchos creyentes también, Sugel, que por su mal testimonio no llevan gloria a Dios y lo despiden de un trabajo, consiguen otro trabajo, salen de ese trabajo. Tú lo ves que en vez de su trabajo ser buscar trabajo cuando no tienen trabajo, ellos se despiertan a las 10 de la mañana, lo que hacen es que están jugando dominó en el frente de la casa o cerca de un colmado. O si es cristiano, se lee 50 capítulos de la Biblia. Tú dijiste algo muy importante. Vamos a suponer que una persona nos está viendo y dice, pastor, el problema es que yo estoy desempleado. Pero el trabajo del desempleado es salir a buscar trabajo, de 8 a 5. Es buscar trabajo, exactamente. Para suplir las necesidades materiales de él, las necesidades materiales de su familia también. Bueno, de hecho hay un texto fuertísimo en 1 Timoteo 5, cuando dice que el que no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ni siquiera lo está diciendo al padre que descuida a sus hijos. Lo está diciendo al nieto que descuida a los abuelos, porque ese es el contexto de la carta, de ese pasaje. Imagínate al padre, al papá, que por vago, por irresponsable, por mediocre, que los hijos no pueden ir al colegio, que están gritando de hambre, que no han comido, que comen deficientemente. ¿Por qué él está durmiendo, Sugel? Sí, se levanta a las 9 de la madrugada, hace un devocional de 2 horas, tranquilo. Él duerme siesta a las 12, él duerme siesta 3 veces al día. Él no tiene presión. Bueno, dice Pablo, si así es que tú quieres vivir, entonces no comas. Mira, eso suena muy fuerte cuando uno lo lee, pero cuando uno se lo imagina, se ve más fuerte. Imagínate el hermanito que llega a tu casa y te dice, Eduardo, yo tengo 2 días que no como, y con el estómago ahí pegado atrás. ¿Qué significa para los hermanos que no oyen en otros países el estómago pegado atrás? Una persona que se nota que no ha comido, que tiene 2 días sin comer. Y esa persona te dice, yo no he comido nada, pero tú sabes que el individuo es un vago, Él quiere que la iglesia lo mantenga. Él quiere que la iglesia lo mantenga. Entonces dice, oye, pero qué duro de corazón, que no le dio algo para comer. Es que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, el que no trabaja, y que no coma. Entonces, mira la importancia que Dios le da al trabajo en la Biblia, que pone un versículo así, el Dios de toda misericordia y de toda compasión, que nos manda a ser benevolentes con los pobres, el Dios que nos manda a ser compasivos, el Dios que es compasivo. Y Dios dice eso en su palabra. Que ganemos el sustento con el sudor de nuestras frentes a pesar de la maldición que hay con el trabajo, pero ese trabajo fue diseñado por Dios y debemos entender que debemos trabajar 6 días y descansar 1. Trabajamos para la gloria de Dios, para suplir nuestras necesidades, para suplir las necesidades de nuestros familiares y personas cercanas, y trabajamos también, Sugel, para ser útiles a nuestra generación. Tú sabes que en la sociedad nos necesitamos los unos a los otros. Así como las diferentes partes del cuerpo se complementan y se ayudan mutuamente, así nosotros nos necesitamos unos a otros en la sociedad. Yo brindo con mi vocación bienes, servicios a otras personas y ellos a su vez me brindan bienes y servicios que me permiten yo mantenerme, porque no hay una persona que haga todas las cosas, que siembre los alimentos en el campo, que coseche esos alimentos, que los transporte a los mercados, que haga las casas, que haga los edificios, que brinde los servicios de salud. Una sola persona no puede hacer esto. Dependemos los unos a los otros en ese proceso de intercambio de bienes y servicios. Yo debo entender cuál es mi papel en la sociedad también, con los dones y talentos que Dios me ha dado, específicamente con la vocación, como estamos hablando ahora. Sí, ningún hombre es una isla, decía Ernest Hemingway, y aunque él lo dijo en otro contexto, pero definitivamente se puede aplicar aquí. Tú no eres una isla, tú no eres autosuficiente. Tú necesitas del trabajo de aquel, y él necesita el trabajo tuyo. Podríamos decir, yo necesito los bienes y servicios fruto del trabajo de las diferentes personas que están a mi alrededor. Tú puedes tener todo el dinero del mundo
Y si tú no tienes quien te venda a ti la comida, tú no tienes el servicio médico, el servicio médico, tú te vas a morir, tú no eres autosuficiente. Tú puedes tener un vehículo, quién te arregla el vehículo, quién te provee el aceite, quién te produce las partes de ese vehículo, todo eso, Suhel. ¿Sabes que a mí me maravilla de la Biblia? Pequeños detalles que uno dice, ¿y por qué el Espíritu Santo inspiró al autor que escribió ese libro para poner esa nota en las Escrituras? En Hechos capítulo 13, dice, hablando de David, en el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La frase clave aquí es, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. O sea, era la voluntad de Dios que David sirviera a su generación con la vocación que Dios le había dado. Así debemos hacer nosotros, Suhel. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y parte... Es verdad que debemos predicar el Evangelio, pero yo no puedo estar predicando el Evangelio continuamente. No tengo esa oportunidad, pero las personas pueden ver a través de mi testimonio, de mi trabajo, de mi aporte a la sociedad, de la forma como yo laboro, como yo anuncio las virtudes de Jesucristo y la obra que Él ha hecho en mi vida. Pero vamos a continuar hablando acerca de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y el trabajo es el tema que estamos viendo en su programa Entendiendo los Tiempos. Suhel, en el segmento anterior decíamos que en la sociedad todos nos necesitamos unos a otros, así como en el cuerpo humano hay diferentes órganos que hacen diferentes funciones, todos en la sociedad nos necesitamos en el intercambio de bienes y servicios. Y cada uno con su trabajo, con la vocación a la cual Dios lo ha llamado, produce bienes y servicios que son de bendición, de ayuda para otros en la sociedad. De hecho, si tú lo ves desde otra perspectiva, más teológica todavía, a algunas personas no les gusta la palabra teología, pero es importante que entendamos que teología es el conocimiento de Dios. La humanidad glorifica a Dios aún sin quererlo, haciendo todo lo que la humanidad hace. ¿Por qué? Porque Dios es el médico original, el arquitecto original, el ingeniero original, el abogado original, pero tú no eres médico, abogado, ingeniero. Entonces, tú no puedes solo, como un ente aislado de los demás, mostrar a esa multiforme gloria de Dios, el mundo funcionando como debe, hace ver lo que Dios quiere que se vea. Porque la humanidad fue hecho a su imagen y semejanza. Tú como individuo estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero tú solo no puedes reflejar la multiforme gloria de Dios. Entonces, esa humanidad trabajando juntas y haciendo todo lo que tiene que hacer, muestra lo grandioso que es Dios, porque Dios es todo eso, Él solo. Entonces, viéndolo desde un punto de vista todavía más teológico, no es simplemente el hecho de que la sociedad no funciona si nosotros no hacemos cada uno lo que tenemos que hacer. Es como tú decías, el cuerpo humano. Si mi pierna derecha decide no trabajar, voy a sobrecargar, deja de funcionar. Voy a sobrecargar a la izquierda. Pero es más que eso todavía. Hay algo más grande detrás del problema. Y es que cuando las personas no hacen lo que tienen que hacer, están dejando de reflejar algo de la multiforme gracia y gloria de Dios que un solo ser humano no puede reflejar. Y eso nos lleva al punto de que nosotros como cristianos debemos entender cuál es el fin último, si podemos decirlo así, de nuestro trabajo. Imagínate un médico. Un médico que no conoce a Dios y viene un paciente donde él que tiene un problema en un pulmón, que tiene un problema en el estómago. El objetivo de ese médico es sanar, curar, quitarle ese problema a esa persona que tiene. Al cuerpo de esa persona. Está enfocado en eso. Esa persona que viene con un dolor, con un problema del corazón, con un problema respiratorio, con un problema de diabetes, quiere que le resuelvan ese problema, claro, pero tiene un problema más profundo, Suhel.
un problema de ese vacío que Dios ha puesto en su corazón, ese vacío de Dios, que no sabe qué le pasará si esa enfermedad progresa y él muere. Entonces, un médico cristiano, ¿qué debe ver? Debe ver la enfermedad de esa persona, pero más allá, el temor que esa persona puede tener a la muerte. Entonces, también curar la enfermedad física y trabajar con lo que pasa en el alma de esa persona, haciéndole ver que ese vacío que tiene en su corazón solamente Dios puede llenarla. Puede ser una tremenda oportunidad para ministrarle con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, con el médico se ve muy claro, pero ponme ese ejemplo con un abogado. Yo te lo quiero poner. Ok. Un abogado viene con una persona donde ese abogado a la oficina que tiene un problema en un tribunal, un problema de tierras, de unos títulos, o que tiene un problema comercial con un cliente que no le paga. El abogado puede decirle a la persona, ok, este es el problema, y de una manera u otra, ¿verdad?, con su testimonio, con su administración, hacerle ver que el mayor problema lo tenemos nosotros con Dios. Y que si él tiene temor de perder esa tierra, o tiene temor de perder ese dinero, o de una persona que le ha puesto una demanda, de perder esa demanda y ser llevado a la cárcel, eso es algo temporal y pasajero, que nosotros tenemos un problema todavía más profundo con Dios que debe ser resuelto. Porque si no resolvemos ese problema, vamos camino a una condenación eterna. O vamos a verlo desde otra perspectiva, esa que tú has dado está fantástica. Un ebanista. Yo no sé cómo es en otros países de América Latina, pero lamentablemente no podemos meter a todos en el mismo saco. De muchos de los ebanistas en nuestro país. Exacto. En nuestro país muchos ebanistas tienen fama de no ser responsables, sobre todo, aún algunos que hacen el trabajo bien, pero si te dicen para el martes, te lo entregan 2 y 3 semanas después. Sujel, pero eso no es un problema solo de los ebanistas en nuestro país. pero los ebanistas yo no sé por qué tienen una fama terrible en ese sentido. Imagínate un ebanista cristiano, ¿verdad? Que ya la gente sabe que hay esa, o los herreros también tienen ese problema. Imagínate un ebanista, un herrero cristiano que está trabajando en medio de una sociedad donde ya ellos tienen esa fama. Pero ese individuo entrega tiempo. Si te dijo a ti que el martes es el martes, el trabajo está bien hecho. Cuando te lo pone, te lo deja nítido. No te deja viruta de madera ahí regada en el piso. El individuo hace un trabajo limpio. Pedro dice en Primera de Pedro, santifica al Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es probable que ese trabajador provoque preguntas o provoque comentarios. Oye, a mí me encanta trabajar contigo porque tú eres una persona que me cumples. Cuando yo te digo esto, tú me haces, o cuando tú me prometes algo, me lo cumples. Y ahí en ese momento esa persona puede decirle, mira, yo no era así. Exactamente, no es por mí. Dios hizo una obra en mí, me transformó, me llamó a salvación, me dio un nuevo motivo para vivir, me dio a entender que yo debo trabajar para su gloria y Él me ha capacitado para eso en el poder de su Espíritu. Y yo lo que trato de hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué está haciendo ese ebanista o ese herrero o lo que sea a la luz de lo que dice Tito? Dice aquí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y eso incluye, si te dije que era para tal día, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Óyeme, que yo puedo adornar la doctrina de Dios, o sea, la doctrina del Evangelio con el trabajo que yo hago. Porque si tú me dijeras a mí que lo está diciendo un pastor, que está predicando bien, que se esté esforzando por estudiar las pasajes de las Escrituras, y la gente dice, qué buen predicador, oye, ese hombre adorna la doctrina de Dios. No estamos hablando de un pastor, no estamos hablando de un maestro de escuela dominical, estamos hablando de un ebanista, de un herrero, de un barrendero, de un cabazanjas. Es que está adornando la doctrina por la forma como trabaja. Son motivaciones poderosas, Sujel.
para uno servir al Señor. Debemos trabajar para la gloria de Dios, para suplir nuestras necesidades, para suplir las necesidades de nuestra familia, para ser útiles a nuestra generación, pero hay algo también que debemos ver. Debemos trabajar para suplir las necesidades de los hermanos en la fe. Hace un rato mencionábamos el pasaje de Efesios, cuando Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La verdad es que yo creo que muchos cristianos no trabajan con esa mentalidad. O sea, yo debo trabajar para producir lo suficiente, de manera que yo tenga que compartir. Pablo, Eduardo, ¿qué dice Pablo en Hechos 20? Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces Dios te está diciendo: óyeme, qué bendición que tú puedas trabajar y producir suficiente dinero para sostener tu familia y al mismo tiempo tener que compartir con el que padece necesidad. Eso es una bendición de Dios, que el Señor te dé esa gracia de tu poder compartir con otros. Eso es una buena motivación para trabajar y producir dinero. Y también para apoyar la obra de Dios, Sujel, la expansión del reino de Dios en el mundo. Con nuestras ofrendas apoyamos a misioneros, apoyamos la iglesia. La Escritura dice que el oro y la plata es del Señor, pero no nos llueve oro y plata. El Señor suple para nuestras necesidades, de nuestros familiares, para los hermanos en necesidad, para la obra, para su obra, a través de personas, ¿verdad?, que ofrendan con ese propósito. Que de hecho, en ese sentido, cuidado los creyentes que nos están escuchando, porque yo conozco muchos cristianos, o algunos cristianos, que tienen una mentalidad comunista. Y dicen, pero la Biblia dice que en el libro de los Hechos los hermanos vendían sus propiedades y las repartían. Sí, había una condición muy particular en el libro de los Hechos, pero la Biblia habla de tú invertir y de ser sensato con el manejo de tu dinero, porque si a la larga, Eduardo, todos comenzamos a repartir nuestros bienes, la obra de Dios va a sufrir. Es así. O sea, si llega un momento que las personas que tienen la capacidad económica para poder llevar adelante los proyectos de la obra de Dios comienzan a repartir los bienes que tienen, va a llegar un momento en que todos vamos a tener problemas. Yo recuerdo hace muchos años que vi en una de esos programas que daban antes, cuando yo era inconverso todavía con eso, que daban unos cuadros de comedia en el cine antes de las películas. Eso hace mucho de eso, Sujel. No, yo tenía como 15 años. Me ha sorprendido tú yo no era creyente todavía, imagínate. Eso eran como cortometrajes de publicidad. Exactamente. Había uno que decía: oye, fulano, tú eres un millonario. En esa época el hombre tenía $3 millones en el banco. Eso era mucho. Tú eres millonario. Ahora es mucho. Bueno, ahora es mucho, pero en esa época era muchísimo dinero. ¿Tú no crees que tú deberías repartir tus bienes para darle a los pobres? Dice, bueno, eso fue en Puerto Rico. Dicen, en esta isla hay 3 millones de habitantes. Toma tu dólar y déjame tranquilo. Sí. O sea, si vamos a repartir $3 millones entre 3 millones de gente, ¿a qué le va a tocar? $1 a cada uno. Al final de cuentas, eso no funciona. Yo debo saber invertir bien mi dinero. Ahora, con la mentalidad no de seguir acumulando riquezas, es que mientras más yo prospere, o el empresario cristiano, mientras más prospere y esa persona siga haciendo con su dinero lo que tiene que hacer, la obra de Dios será beneficiada. Es así. Si hay un hermano que está produciendo dinero, Dios lo está bendiciendo, debemos orar que Dios lo bendiga más para que ofrende más para la obra, para los misioneros, para diferentes iglesias, para sostener más estudiantes en los seminarios. ¿Es así? Que de paso, volviendo otra vez al libro de los Hechos y lo que pasó en la iglesia primitiva, algunas personas dicen, la iglesia cristiana en sus inicios fue el primer movimiento comunista. No. Los países comunistas te quitan lo tuyo para repartirlo entre todos. Lo que ocurrió en la iglesia primitiva es que el corazón fue transformado y las personas libremente dieron de lo suyo. Son dos sistemas muy diferente. No hubo una obligación ni una coerción para que las personas dieran lo suyo. Aparte, Eduardo, de que aquí no estamos hablando de economía, pero ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué es lo que pasa con algunos sistemas comunistas que al final de cuentas terminan estrangulando a la sociedad? Eso es muy sencillo. Si tú quieres que esta chaqueta te cueste poco dinero, ¿qué tú necesitas? Producción. Tú necesitas producir. Ahora, para tú tener producción, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas maquinarias. Porque si tú no tienes maquinaria, tú no puedes producir. Es interesante que en el siglo XIX, al final del siglo XIX, el 80% de la población norteamericana estaba compuesta por granjeros.
Hoy día solamente el 3 o el 4% de la población norteamericana está compuesta por granjeros y producen más que lo que producían el 80% en el siglo XIX. ¿Por qué? Por las maquinarias. Ajá, pero para tú comprar maquinarias, ¿qué tú necesitas? Dinero. Capital. Y para tú tener capital, ¿qué tú necesitas? Plusvalía, tú necesitas hacer algo, venderlo a un precio. Una rentabilidad. Una rentabilidad para decir plusvalía. ¿Qué pasa cuando tú dices, no, ahora le quitamos al empresario su empresa y ahora todo es del Estado y vamos ahora a que todo es de todos? No hay producción, no hay motivación, Sugel, en cada persona de desarrollarse en ese sentido. Entonces no hay capital, como no hay capital no hay maquinaria, como no hay maquinaria no hay producción y al final de cuentas todo el mundo termina mal. Es así, no hay una motivación. Entonces es una regla sencilla. Cuando la Biblia dice no robarás, ya ese mandamiento te está diciendo algo. Dios le puso un sello de aprobación a la propiedad privada, porque robar es que tú me quites lo mío. Claro, yo soy un administrador de Dios y por lo tanto todo lo mío es de Dios, pero es mío en un sentido y yo debo administrar lo mío para la gloria de Dios y para el bien de mi generación. Entonces todo funciona cuando la gente toma la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios y los aplica, la sociedad funciona bien. Es así. Sugel, también debemos trabajar, otra razón, para evitar el ocio. Que es el taller del diablo. Tú sabes que dice alguien. Es terrible las personas que se acostumbran a no trabajar. Dice la Escritura, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando una persona no trabaja, no pone sus dones y talentos en operación, ¿qué es lo que hace esa persona? Generalmente pone a trabajar la lengua. Es así. Andan, fíjate lo que dice el texto, sí, desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Que de paso, en la época de Pablo no había Facebook. Pero yo creo que una de las formas que hoy la gente se entremete en lo ajeno es estar pasando horas y horas y horas en el Facebook, viendo la foto que puso aquí, a qué cumpleaños tú fuiste. Y a mí qué me importa, o sea, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no puedo perder el tiempo en eso, el tiempo se va y no vuelve. Entonces una ama de casa que está en su casa dice, bueno, yo en mi casa, yo no voy a una empresa, sí, pero tú tienes una casa que mantener, tú tienes hijos que cuidar, tú tienes un esposo, tú tienes muchas cosas que hacer, entonces no pierdas el tiempo. Eso es una forma de entremeterse en lo ajeno. Y no es que yo tengo un Facebook y lo uso, creo, para la gloria de Dios, en el sentido de que para promocionar cosas, pero yo no me paso horas estando a ver qué fue lo que puso fulanita y qué fue lo que puso fulanita. Eduardo, mira, el tiempo que se está perdiendo hoy en ese tipo de cosas es terrible y es el ocio. Las personas viven conectadas a través de sus ordenadores, a través de los teléfonos, a través de las tablets, en Facebook, Sugel. Y es como decía el predicador que predicó este domingo en la noche en nuestra iglesia, que uno es su propio paparazzi. Sí. Porque en el Facebook, porque uno lo que hace es poner, muchas personas viven poniendo fotos de ellos y viven ellos mismos publicitándose, vamos a decir, haciéndose promoción a través del Facebook. Ahora estoy en tal sitio, ahora estoy en tal sitio. Si tiene una ropa nueva, ahí lo pone en Facebook, si está vestido con una ropa nueva, para que lo vean. Dice la Biblia, mira la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán ni señor, hace lo que tienen que hacer, y la hormiga recoge en el verano el alimento para cuando llegue el invierno, claro, pensando en una tierra como Palestina que se ponía todo nevado y la hormiga no iba a poder conseguir el alimento, y Dios le da el instinto para almacenar en verano la comida que no va a poder buscar en el invierno. Increíble. Y Dios le dice al hombre, mira la hormiga y copia su ejemplo. Eso es el ejemplo que nosotros debemos copiar. Sugel, el tiempo se ha terminado. Impresionante, ¿verdad? Sí. Hay que hablar de ese tema. Hemos visto que debemos trabajar para la gloria de Dios, para suplir las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que están en necesidad para la obra de Dios, que con nuestra vocación debemos ser útiles a nuestra generación. Y el trabajar evita el ocio, neutraliza esa tentación al ocio. Pero tenemos que continuar hablando en nuestro próximo programa acerca del cristiano y el trabajo. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.